Me olvido porque en la otra, eso que organizo es automática. Perdón, Claudia. No, gracias por eso. Entonces, dados los enteros, que son los números que todos sabemos, vamos a analizar cuáles son las propiedades que tiene la suma definida adentro de los enteros. Ya sabemos sumar enteros y sabemos un montón de cosas de los enteros, pero vamos a reflexionar y ponerle nombre a las propiedades que tiene la suma. Entonces, esto ya todos sabemos y no lo vamos a demostrar. Se puede demostrar usando inducción completa y extendiendo la inducción de manera conveniente a la parte de enteros. Entonces, dados dos números enteros, ocurre que si los sumamos, el resultado vuelve a ser un número entero. Esta propiedad tiene el nombre de ley interna, o que es una operación cerrada. ¿Por qué cerrada? Bueno, porque no me escapo del conjunto, ¿de acuerdo? Es decir, dados dos números que viven en los enteros, cuando los sumo, vuelvo a tener como resultado un número que es entero. Por eso se llama ley interna, es decir, me quedo adentro, o, por favor, estamos todo el día adentro ahora, ¿no? Me quedo adentro o es cerrada. Segunda propiedad importante. Dados A entero, B entero y C entero, entonces ocurre que si hacemos A más B más C, da lo mismo que hacer A más B más C. ¿Qué quiere decir? Que si esta igualdad vale, vamos a decir que vale la propiedad asociativa, cosa que todos ya sabemos, pero estoy poniendo nombres para recordar los nombres. Tercer propiedad importante, hay un número, el 0, que tiene la propiedad que para cualquier A entero, 0 más A da lo mismo que A más 0 y da A. Por eso de que no modifique a la suma cuando está afectando el 0 sumándose con cualquier otro entero, porque el resultado me vuelve a dar el A al que le estoy sumando el 0, se dice que el 0 es neutro para la suma. Neutro para la suma. ¿Bien? Y después, porque tengo un neutro, voy a mirar que para todo A, que sea un entero, existe, voy a ponerlo con palabras, existe una estrella que también está en los enteros y que A más A estrella da lo mismo que A estrella más A y da 0. Esta propiedad es de los enteros. Fíjense que si ustedes en la primera propiedad que yo establecí cambiaran la z por m, es cierta. Dados números naturales, la suma es un natural. Dados tres números naturales, vale la propiedad asociativa. El 0 es natural y entonces es cierto que cualquiera sea el natural sumado con el 0 me devuelve A. Es decir, el 0 es el neutro para la suma también en n. Pero esta propiedad es privilegio, digámosle, A de los números enteros. Porque esta en los naturales no la tengo, ¿no? Es decir, si yo agarro el número 5, perteneciente a los naturales, ¿qué le tengo que sumar al 5 para que me devuelva el 0? Y bueno, le voy a tener que sumar el menos 5, ¿no?
Pero este número no es natural. Es decir, la propiedad 4 no se verifica en los naturales. Todas las hasta el 3 sí, pero la 4 es nueva. Bueno, por verificarse 1, 2, 3 y 4, por verificar 1, 2, 3 y 4, a este conjunto, a este par Z con la suma se lo llama grupo, puro grupo es. Ahora, hay una propiedad más, y es que A más B es lo mismo que B más A, cualquiera sean A y B, enteros. Esta propiedad se llama conmutativa de la suma. Conmutativa de la suma. Por ello es que el grupo tiene un aditamento en su nombre, es decir, tiene un adjetivo más, y es grupo conmutativo. Después vamos a ver, más adelante, cuando vemos estructuras, en general, vamos a ver que no todo grupo tiene por qué ser conmutativo, ¿eh? Entonces, un grupo es porque verifica 1, 2, 3, 4, es decir, es cerrada, es asociativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto, porque este A estrella en realidad no es otra cosa que menos A, que se llama opuesto de A. No piensen que tiene que ser negativo, por más que tenga un signo menos adelante, ¿no? Porque si ustedes agarran el número menos 15, si toman el número menos 15, este es A, ¿quién le suman a A para que el resultado les dé 0? Bueno, le van a tener que, menos 15, le van a tener que sumar 15. Entonces, si este es A, este es menos A. Es decir, menos A es el opuesto del número representado por A. Bien. Eso se ha dicho miles de veces, pero lo repito. Entonces, hasta acá decía que tenía grupo y ahora es conmutativo porque todos sabemos que sumar A más B es lo mismo que B más A. Estas propiedades dentro de los enteros no las vamos a demostrar, las vamos a tomar como ciertas y efectivamente, ya les dije, podría demostrarse usando inducción, pero no lo vamos a hacer dentro de nuestro curso. Bien. Ahora, de primer grado pasamos a segundo grado, ¿no? Más o menos, y aprendimos a multiplicar. Entonces, aprendimos a multiplicar, obviamente que enteros. Y si uno piensa la Z con la multiplicación, y vamos a analizar qué propiedades tenemos en Z con la multiplicación. Y bueno, es cierto que dados A entero y B entero, entonces A multiplicado con B también me da un entero. Es decir, que la multiplicación también verifica la ley de cierre. Tiene una ley de cierre para la multiplicación. Segundo, también es cierto que dados tres números enteros, todos sabemos que es asociativa la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que hago A por el resultado de B multiplicado con C, da lo mismo que A por B por C. También es asociativa. Tercero, existe el 1 dentro de los enteros y que tiene la propiedad que para todo A perteneciente a los enteros, A por 1 da lo mismo que 1 por A y da A. Fíjense
que son similares, estas tres propiedades, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, similares a las que tenemos en la suma, ¿no? Por eso tienen el mismo nombre, es decir, pero con un cuidadito. La multiplicación es cerrada, la multiplicación es asociativa, la multiplicación tiene neutro, obviamente el neutro es el 1, allá el neutro para la suma es el 0, el neutro para la multiplicación, 1 se lo llama neutro para la multiplicación. Hasta ahí tenemos como un paralelismo. Acá tenemos un salto, porque no voy a tener una propiedad similar a la 4, es decir, fíjense que dado un número 3, ¿habrá algún número que multiplicado por 3 le dé 1? ¿Qué pondrían? ¿3 por cuánto da 1? No, eso sería número Inverso. racional. Exactamente, entonces adentro de los enteros no tengo un número que multiplicado por 3 me dé 1, es decir, una propiedad que ande pareja con la 4 cambiando la operación no existe. Es decir, no es cierto que todo número tenga un inverso multiplicativo dentro de los enteros. Por lo tanto, la propiedad refleja de la 4 no hay. Sí hay una propiedad refleja de la 5. Es decir, 5 estrellitas le vamos a poner. Que es que dados A entero y B también, entonces A por B da lo mismo que B por A. Famoso refrán, ¿no es cierto? El orden de los factores no altera el producto. Todos lo tenemos, ese refrán. Bien. Entonces tenemos todas estas propiedades para la multiplicación sola y tenemos otra propiedad importantísima que relaciona las dos propiedades. Que si tenemos A por B más C, todos son enteros estos, A, B y C, esto es lo mismo que A por B más A por C. Es la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. ¿Se acuerdan que hemos hablado, por ejemplo, de la propiedad distributiva de la unión en la intersección? La propiedad distributiva de la intersección en la unión. Bueno, acá tenemos las operaciones de suma y multiplicación en los enteros y verifica esto. Ahora, si yo pienso en Z, que tiene definida la suma y también tiene definida la multiplicación, y pienso en toda esa terna junta, es decir, Z con la suma y la multiplicación, por tener la suma todas aquellas propiedades destacadas, la multiplicación estas propiedades destacadas, y además esta también la tengo que pensar, entonces voy a decir que esto es un anillo. Como la multiplicación es conmutativa, voy a decir que es un anillo conmutativo. Y como la multiplicación tiene un neutro, es conmutativo con unidad. Son nombres, chicos, no se preocupen. Es el anillo, es el conjunto de enteros que ustedes conocen desde segundo grado. Anillo conmutativo, porque la multiplicación es conmutativa, y con unidad, porque el 1 tiene un neutro para el producto. Ustedes dirán, ¿por qué le pone todos esos nombres? Bueno, porque después vamos a ver que hay otras cosas que tienen una estructura de anillo, porque anillo sería pedir hasta acá, ¿saben? Anillo sería pedir la 1, la 2 y la propiedad distributiva. Eso sería un anillo. Es decir, a ver, disculpen que voy a ir rápido. Si ustedes tienen un conjunto que tiene definidas dos operaciones, una que tiene las mismas propiedades que la suma, que quiere decir que su estructura es la de un grupo conmutativo,
y que hay una segunda operación. En esa segunda operación ocurre que verifica la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3, de alguna manera, o la propiedad 1 y la propiedad 2, y la propiedad esta, la distributiva, ya con eso tengo un anillo. Si además tiene un 1, lo llamo anillo con unidad. Podría tener unidad y no verificar ser conmutativo, o podría ser conmutativo y no tener unidad. Entonces, lo que estoy diciendo es que este tipo de conjuntos, donde se pueden definir dos operaciones, y en esas operaciones ver qué propiedades tiene, se le llama anillo. Nombres, son nombres. Por ahora no se preocupen por eso. Entonces, ¿por qué les decimos esto? ¿Por qué le ponemos el nombre? Porque a veces agarran algún libro y dice, el anillo de los números enteros. ¿Qué significa el anillo de los números enteros? Que está considerando a los números enteros que conocemos todos, con la operación de suma, la operación de producto habituales, y pensando en todas las propiedades que esas operaciones tienen. ¿Cuáles son las propiedades? Las que saben desde Jardín de Infantes, por poco. Estas son las propiedades que tienen los enteros pensando las dos operaciones juntas. ¿Por qué tengo que pensar en las dos operaciones juntas? Porque acá, fíjense que hay una propiedad que todos sabemos qué pasa, y es la distributividad de la multiplicación en la suma. Esa es la estructura elemental puesto en nombre. Y es importante, porque a veces cuando tenemos que hacer demostraciones, nosotros necesitamos saber que la multiplicación de enteros es un entero, que si a un entero lo multiplico por, le sumo otro entero, me va a dar por resultado un entero. Bueno, cosas que también usamos. ¿Vieron en el ejercicio esos que hicimos al principio? Que era demostrar que los múltiplos de tal número eran también múltiplos de tal otro. Entonces, ahí usamos la propiedad asociativa de la multiplicación. ¿De acuerdo? Bueno, acá simplemente la estoy volviendo a poner en valor cuáles son las propiedades que tenemos para cada operación. ¿Hasta acá entendimos o no? ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Todos entendieron? Simplemente repasé lo que ustedes ya saben, ¿no? No, nada nuevo ahí. Bueno, entonces vamos a mirar un poco de lo que borro y acuérdense de estas propiedades que todos sabemos. Bien, entonces ustedes dicen que Marisa anduvo hablando de relaciones. Bien. Hizo un comentario, hizo un comentario nada más, no entró mucho, dio solamente un bosquejo. Bien. Bueno, entonces vamos a pensar en un conjunto A y una relación a un conjunto distinto del vacío. Una relación en A es un subconjunto del producto cartesiano A por A. Por ejemplo, si A es 1, voy a ponerle letras, A, B, C, ustedes saben que A por A son todos los pares ordenados que se pueden hacer con A, B y C. Entonces,
Ya que saben combinatoria, saben que van a tener primera componente, tienen que llenar la primera componente de 3 maneras, la segunda componente de 3 maneras, o sea que el número total de pares va a ser 9. Va a ser el par AA, el par AB, el par AC, porque me antojo de escribir siempre en un lugar donde nada entra. Bueno, AA, AB, AC, después BA, BB, BC, después CA, CB y CC. Eso recordamos que es el producto cartesiano de A por A. Entonces, son todos los pares del primer elemento en A y en este caso, segundo elemento en A. Entonces, todos los pares que puedo fabricar para este caso son esos. ¿Qué es una relación? Y bueno, una relación son algunos o todos los pares que están ahí. Entonces, por ejemplo, una relación 1 la voy a llamar, podría ser el par AA con el par AB. Eso es una relación. Vamos a decir que el elemento A, cuando está el par AA, si el par AA pertenece a R1, también podemos escribirlo, notación, AR1A. Y vamos a decir que A está relacionado, el primero que está en el par, está relacionado con A. Como el par AB está en la relación, AB pertenece a R1, también podemos escribir AR1B. Y vamos a decir A relacionado con B. Entonces, esta relación es una relación definida sobre A. ¿Por qué una relación definida sobre A? Porque es un subconjunto del producto cartesiano A por A. Esa es una relación, nada más que eso, es un conjunto de pares ordenados. Esa relación se puede dibujar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo dibujo? Y bueno, dibujo con un diagrama de flechas. Nosotros tenemos A, B y C. ¿Está bien? Y yo podría hacer acá nuevamente A, B y C. Entonces podría hacer una flecha que vaya de cada elemento, primer componente del par, a el que está relacionado. Entonces podría ser A lo relaciono con A y A también lo relaciono con B. Ese sería un dibujito por diagrama de flechas. Pero como estoy adentro de A, puedo hacer otro tipo de dibujo para la relación, que es el siguiente. Esto es válido. Otra manera de dibujar esa relación es dibujar A, B y C y marcar una flecha que vaya del primero al último, con ordenada, o sea que va a ser de A voy a, hago un buclecito, porque A está relacionado con A, pero también de A voy a B. Entonces, ese también es una manera, o esta también es una manera de dibujar la relación. Esta forma es la que se acostumbra a llamar digráfica de la relación. Bueno, esa es la única, y no, piensen que esto tiene 9 elementos, entonces yo puedo tomar algunos. Entonces, otra relación 2 podría ser AA, BB y CC. Eso es otra relación. A está relacionado con A, B con B, C con C. Nada más que eso pongo. Entonces, si ustedes hacen el dibujo, van a quedar 3 rulitos. A con A, B con B, C con C.
Cada elemento está relacionado con sí mismo. Esta relación se llama igualdad, porque A está relacionado consigo mismo, B consigo mismo y C consigo mismo. Esto no es otra cosa que la igualdad. Para estar en esta relación 2, el elemento que está primero tiene que ser igual al que está segundo. Entonces, obviamente, esta es la igualdad. Esa no es la igualdad. Esa relación puede tener algunas propiedades, pero no las que muchas veces nos interesan. ¿Cuáles son las propiedades que me interesan adentro de una relación que esté definida en un conjunto? Las relaciones que nos interesan para elementos que están en un conjunto son, en realidad, las propiedades que me interesan para las relaciones que están adentro del conjunto son las que generalizan las propiedades que tienen la igualdad. Son esas propiedades las que nosotros vamos a mirar y le vamos a poner nombre. Ustedes no piensen en eso por ahora, pero piensen en lo que saben de antes. Si ustedes saben que A es igual a B en algún conjunto especial, y además saben que B es igual a C, si A es igual a B y B es igual a C, entonces todos van a estar de acuerdo que A es igual a C. Esta propiedad que tiene la igualdad se la llama transitividad de la igualdad. Transitividad de la igualdad. Es decir, si A es B y B es C, entonces A es C. También saben que A es igual a A, siempre. A es igual a A. Esta se llama propiedad reflexiva. Como que se refleja, ¿no? Propiedad reflexiva de la igualdad. Estoy hablando de la igualdad. Otra propiedad que tiene nombre es que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es decir, que si tengo A igual a B, es cierto que B es igual a A. ¿Esto cómo se llama? Simetría de la igualdad. Bueno, entonces, en un conjunto donde tengamos una igualdad, estas tres propiedades son súper importantes. Entonces, cuando yo piense en un conjunto con una determinada relación, donde la relación, repito, es un subconjunto del producto cartesiano, voy a preguntarme si R es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, una relación, me voy a preguntar muchas veces si tiene esas tres propiedades. Si esa relación pudiera tener esas tres propiedades, voy a decir que R es una relación de equivalencia. ¿Escucharon esa palabra antes? ¿Escuchamos en nuestro curso la palabra equivalencia? ¿Cuándo usamos la palabra equivalencia? En lógica la usamos. En lógica la usamos. En lógica la usamos, ¿sí? Y la usamos en algún lugarcito más por ahí, ¿no? Pero lógica seguro. Conjuntos. Fíjense,
que en los números, la igualdad es que un número se iguala a sí mismo. Dentro de los números, la igualdad es la igualdad que todos sabemos. Que, por ejemplo, 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, ponemos habitualmente, ¿no? Es decir, el símbolo de igualdad dentro de los números está muy claro lo que es. Pero cuando nosotros pensamos en el conjunto de las formas proposicionales, hemos definido lo que es una equivalencia lógica. Y una equivalencia lógica dentro del conjunto de las formas proposicionales verifica que es reflexiva, simétrica y transitiva. No tiene por qué ser la igualdad solamente la que tiene la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Piensen un poquitito. Dada una P, cualquiera fórmula del cálculo proposicional clásico, siempre va a ser que P es lógicamente equivalente con P. También es cierto que si P es lógicamente equivalente con Q, me está saliendo medio feo las letras, como siempre, si P es lógicamente equivalente con Q, entonces, obviamente que Q es lógicamente equivalente con P. ¿Se acuerdan lo que era ser lógicamente equivalente? No, que el bicondicional fuera siempre verdadero. Si el bicondicional entre P y Q es siempre verdadero, el bicondicional entre Q y P va a ser siempre verdadero. O sea que es reflexiva, es simétrica, y también lo hemos demostrado que si P es lógicamente equivalente con Q y Q es lógicamente equivalente con R, entonces, bueno, R es una relación, vamos a ponerle T, entonces P es lógicamente equivalente con T. Es decir, que hay una transitividad de la equivalencia lógica. Es decir, que la equivalencia dentro del conjunto de las formas proposicionales es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque algo es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. La equivalencia lógica tiene esas propiedades, por eso se llama equivalencia. Bien. Bueno, ahora, ¿para qué Marisa empezó con lo de equivalencia? Ahora vamos a mirar algunas relaciones definidas en este conjunto que sean relaciones de equivalencia. La igualdad es una de ellas. La igualdad es una de ellas. Hay que probar todo elemento, obviamente que es reflexiva, todo elemento está relacionado con sí mismo. Fíjense que si ustedes quisieran ver la transitividad o la simetría, tienen que mirar si todos los pares verifican eso. Es cierto. Esta es de equivalencia y no, porque el par BB no está y el par CC no está. O sea que esta no es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia distinta de la igualdad que podría tener acá, tiene que tener, acuérdense, tiene que tener AA, tiene que tener BB y tiene que tener CC. ¿Por qué? Porque tiene que ser reflexiva. Entonces, todo elemento de A, el A, ¿se acuerdan? Era el ABC, tiene que estar relacionado consigo mismo. O sea que estos tres pares tienen que estar para ser reflexiva. Y después le voy a agregar, por ejemplo, AB y BA. Esa relación es de equivalencia. Fácil que lo prueben. ¿Cuál es el dibujito? El dibujito, si tengo A, B y C, tengo tres buclecitos y además tengo un ida y vuelta entre A con B. Esto es B. Entonces voy para B y vuelvo de B. Esa relación es de equivalencia en este conjunto. Bien. Aunque los otros pares no estén, no importa que esté el BC, el CB, eso no importa. No importa. Esta es una equivalencia. Lo importante es que estén los tres
AA, BB y BBC, porque tiene que ser reflexiva. Todo elemento tiene que estar relacionado con sí mismo. ¿No? Todo elemento reflexiva significa que para todo A del conjunto A, RA. O si no, el par A pertenecerá a R, como les guste más. Simétrica significa que si AB pertenece a R, entonces BA pertenece a R. Y transitiva significa que si hay un par AB en R y un par BC en R, entonces AC está en R. Eso quiere decir que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, esta es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Entonces, si A, yo lo que A está, BB está, CC está, o sea que eso está claro. Ahora, dado un par cualquiera, ¿está su dado vuelta? Porque para que sea simétrica tiene que estar un par y tiene que estar su dado vuelta. Muy bien. El AA pertenece a R. El dado vuelta de AA, ¿quién es? ¿Cuál es el par dado vuelta de esto? El mismo, está bien. El mismo. AA pertenece a R. Después, el BB pertenece a R. Su dado vuelta, trivialmente, como son iguales las dos cosas, su dado vuelta pertenece a R. Estoy buscando la simetría, ¿no? El CC está en R y el dado vuelta, ¿quién es? CC, también está en R. O sea que está un par y su dado vuelta. ¿Terminé? No. Después tengo AB en R. AB está en R. ¿Está en dado vuelta? Y sí. Con estos 4 cositas, he demostrado que la relación es simétrica, porque está un par y está su dado vuelta. Muy bien, ahora vamos a la transitividad. La transitividad es más larga, ¿eh? Y a veces un poco costoso de entender. Bien, entonces, tomo un par AB. Primero vamos a agarrar cada uno de los pares. Tomo el AA perteneciente a R. Además del AA en R, está alguien que empiece con A. Y sí, tenés el AB perteneciente a R. Y ahora te tenés que fijar si está el par que empieza con A y termina con B en R. Y sí, el AB pertenece a R. ¿Está bien? Entonces, tomé un par que empieza el AA y me fijo si hay alguno que empieza con A. ¿Quién? El AB. Y me fijo si está el que empieza con esta A y termina con esta B. Sí, el AB está. O sea que vamos a mirar. Tomé la A. ¿Hay algún otro distinto de A que empiece con A? No, no hay ninguno. O sea que esta parte se me cumple cuando pienso primero el AA. Bien. Ahora, sigamos transitando las cosas. Entonces tengo el AA, tengo el BB. Bien. Tenemos BB perteneciente a R. ¿Hay algún par además del BB que esté en la gráfica de la relación? Sí, el BA. Entonces ahora me tengo que preguntar, ¿hay algún par que empiece con esta B y termine con A en la relación? Y sí, el BA está. ¿Se dan cuenta que es un trabajo arduo porque tengo que hacer caso por caso? Entonces tengo el BB y tengo el BA. Tengo el BA y sí, lo tenés. Bien. O sea que acá funcionamos bien. ¿Hay algún otro par que empiece con B,
además de este, no. Agarramos el que sigue, CC. ¿Hay algún par que empiece con C? Y bueno, el único que hay es el CC. Y entonces, efectivamente, el CC está. O sea que el único par que está con C es este. Bien. Eso era trivial. Ahora agarro este par, AB. Y me pregunto, ¿cuáles pares empiezan con B? Y bueno, con B tenés el BB. Y entonces ahora pregunto, ¿hay algún par que empieza con A y termina con esta B? Y sí, el AB. Entonces vamos bien, porque se transmite la relación. Bien, ahora, además de este BB, ¿hay algún otro que empieza con B? Y sí, tenemos el BA. Y ahora me tengo que preguntar si hay alguno que empieza con A y termina con A. Y sí, ¿quién es? El AA. Bueno, entonces ya estamos por acá. Ahora agarramos el AB y lo combinamos con el BB y vimos que el AB estaba. Agarramos el AB y el BA y vimos que el AA está. ¿Vamos bien? Ahora tengo que tomar el BA. Tengo que tomar el BA. Y me pregunto si hay alguno que empieza con A. Y el AA es el uno que empieza con A. Y tengo que mirar si el B con esta A está en la relación. Sí, está el BA. Eso es trivial. Está el BA y me tengo que preguntar si hay algún otro que empieza con A. ¿Está bien? Otro que empieza con A es la B. Entonces tengo que mirar si hay alguno que empieza con esta B y termina con esta B. ¿Y quién es ese? Y es el bebé, que el bebé está. Por lo tanto, esta relación hemos probado, porque no tiene una ley de formación, sino que está dada por los pares, hemos probado, y la única manera de hacerlo es lo que hice, a mano, probar que están todas las situaciones para ver que es reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, eso es una relación de equivalencia definida sobre A. Hay otras, varias, relaciones de equivalencia definidas sobre A. Bien, después vamos a trabajar con relaciones de equivalencia en particular. Entonces, Marisa dio lo que es una relación de equivalencia adentro de los números enteros, que es una relación que me va a importar. Entonces, una relación definida en los enteros, para eso voy a necesitar hablar de un poquito de divisibilidad y un poquito de teorema de teorema del algoritmo de la división. ¿No lo mencionaron eso? Teorema del algoritmo de la división. Que yo recuerde, no. ¿No? Bueno. Que yo recuerde, no sé si algún compañero se acordará, pero yo no me acuerdo. El teorema del algoritmo, bueno, entonces vamos a empezar con divisibilidad. Entonces, dados A entero y B entero, vamos a decir que A divide a B, y lo anotamos así, sí y solo sí, sí y solo sí, existe C, también entero, tal que A por C me da B. Esa es la definición que tenemos definida en los enteros.
un número divide a otro si hacemos el encuentro de otro número, de modo que A multiplicado por ese otro que encontré me da B, ¿no? Esa es la relación de divisibilidad. Bueno, como todos sabemos, no siempre voy a poder, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que el 3, por ejemplo, divide al 27. Pues 3 por 9 nos da 27, ¿está bien? Pero 3 no divide a 16, pues no existe C en enteros tal que 3 por C me da 16. ¿Cómo sé que no existe? Bueno, por monotonía de la multiplicación, ¿no? Por monotonía de la multiplicación sabemos que no hay. ¿Por qué digo por monotonía? Y bueno, porque agarramos y multiplicamos el 3 por 1 me da 3, 3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9, ¿está bien? Entonces, para aproximarme, yo voy a tener que hacer 3 por 4 me da 12, 3 por 5 me da 15, 3 por 6 me da 18. Y ustedes saben que entre dos enteros, no hay otro entero. Entonces, al 3 lo estoy multiplicando por 4, por 5 y por 6. Y si lo multiplico por 5 me da 15, si lo multiplico por 6 me da 18. Y como yo querría que me diera 16, no va a haber ningún entero en el medio para que me dé. ¿Qué estoy usando en realidad? Estoy usando que si A llega a ser menor o igual que B en Z, y agarro un número entero, si ese entero es positivo, entonces A por C es menor o igual que B por C. ¿Está bien? Entonces, estoy usando la monotonía de la multiplicación dentro de los enteros, ¿no? Acuérdense que si C es negativo, le da vuelta el sentido de la desigualdad. Y si C es 0, colapsa todo en un igual. Por eso es que no me interesa el C igual 0. Entonces, acá los multiplicaron por 4 y se quedaron muy abajo. Multiplicaron por 5 y están apuntándole al 16. Pero después el siguiente entero que van a multiplicar el 3 es el 6. Después del 5 viene el 6. Y no hay ningún otro entero en el medio. Y 3 por 6 me pasé. Por lo tanto, efectivamente, no hay ningún entero que multiplicado por 3 me dé 16. Luego 16 no es divisible por 3. Esa es la manera de confirmar que 3 no es divisible por 6. Pero hay algo que rectifica esta situación, y que es el teorema del algoritmo de la división. El teorema del algoritmo de la división, que desde chiquitos sabemos, nosotros agarrábamos el número 16, lo dividíamos por 3, y decíamos, bueno, 5 por 3, 15, hacemos 16 menos 15, 1. Entonces, este es el cociente y este es el resto, que nos permite escribir que 16 es 3 por 5 más 1. Este 1 es lo que se llama resto de la división. Este número 5 es el cociente. El 16 es el dividendo y el 3 es el divisor. Bueno, ¿eso pasa para el 3 y el 16? No, chicos, pasa siempre. ¿Y qué es lo que pasa siempre? Pasa lo siguiente: teorema del algoritmo de la división. Y dice lo siguiente: dados A y B enteros, B no nulo, entonces existen cociente y resto
C llamado cociente, R llamado resto, tales que A es igual a B por C más R, donde el R tiene que ser un número mayor que 0 y además más chico que el valor absoluto del que divide. R mayor que 0 y menor, mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto del que divide, que es B. Eso es lo que dice el teorema del algoritmo de la división. Lo no se ve bien, desde, profe. Desde la tierna infancia. A ver. Vamos, así decime, Enrique, si ahora está mejor. ¿Se ve ahora? Sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Entonces, el teorema de la división lo que hace es ajustar cuando no tenemos la posibilidad de hacer una división exacta. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos una división exacta. Cuando no tenemos una división exacta, es decir, cuando el resto no es 0, entonces hay esta situación, que siempre vamos a poder encontrar dos números, igualmente vamos a poder encontrar dos números, uno se llama cociente y el otro se llama resto, acá este sería el cociente, acá el resto es 0, ¿no? Y tal es que A es B por C más R. El resto tiene que ser más chico que el valor absoluto del que está dividiendo, porque el resto le vamos a pedir que siempre sea positivo. Entonces, dentro de los números enteros, dentro del anillo de los números enteros, es decir, con todas las propiedades que tiene, bueno, esto lo van a demostrar en teoría, ¿no? Entonces se va a definir lo que se llama una relación de equivalencia que es la siguiente. Dado M perteneciente a los naturales, vamos a ir directo a los naturales, dado M perteneciente a los naturales, vamos a decir que un número A y B enteros son equivalentes módulo M o congruentes módulo M si y solo si A menos B es un múltiplo de M. Todos los números enteros son equivalentes si la diferencia es un múltiplo de M. Esa relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Por ejemplo, si nosotros tomamos, vamos a bajar a ideas. Tomemos M igual a 3. Tomemos M fijo. Esto tiene que ser fijo. Digo, M3. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. 4, yo digo que es congruente con 3. Módulo 3 es congruente con el número 9. Perdón, con el número 8. No, estoy equivocada. Con el número 10. ¿Por qué? Pues 10 menos 4 nos da 6. Y 6 es 3 por 2. ¿Está bien?
La diferencia entre 10 y 4 me da 6. Y 6 lo puedo escribir como 3 por 2. Entonces, así he definido la equivalencia módulo M. Entonces, para M igual a 3, como 10 menos 4, si quieren, ahí yo puse 4 menos 10, no importa, 4 menos 10 es menos 6, ¿no es cierto? Y menos 6 es 3 por menos 2. Es decir, fíjense que 4 es congruente con 10 y 10 es congruente con 3, porque da lo mismo hacer 10 menos 4, me va a dar un múltiplo de 3, que 4 menos 10 me va a dar un múltiplo de 3. Entonces, 4 y 10 son congruentes módulo 3. Por ejemplo, también 7 es congruente, a ver, el resto de 3 es 4, y el resto de 3 por, a ver, con 16 me da 9, ¿no? 16 menos 7 es 9, sí. Entonces, ¿por qué digo eso? Y bueno, si ustedes hacen 16 menos 7, 16 menos 7 es 9. Y 9 no es otra cosa que 3 por 3. Entonces 7 es congruente con 16 módulo 3. ¿Por qué? Porque 16 menos 7 me da 9 y pensando lo que yo quiero, este 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Entonces acá tengo el 3, ¿se dan cuenta? Acá tengo el 3 que multiplicado por 2 me da 6. Acá tengo el 3 que multiplicado por 3 me da 9. Entonces tengo esta situación de congruencia. Dos números son congruentes si su diferencia, módulo M, si su diferencia es un múltiplo de 3. Eso, bueno, es fácil probar que esa relación es una relación de equivalencia. A ver qué otro ejemplo podríamos tener para acá. Por ejemplo, el 21 es congruente con 12 módulo 3. ¿Será cierto? 21 menos 12, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da 21 menos 12? 9, ¿no? 21 menos 12 es 9. Y 9, como vimos antes, es 3 por 3. Por lo tanto, 21 es congruente con 12 módulo 3. ¿Todos los números son congruentes módulo 3 con otros? A ver, ¿será cierto que el 6 es congruente módulo 3 con el número 10? Si hacemos 10 menos 6, nos da 4. Y 4 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 6 no es congruente con 10 módulo 3. ¿Está bien? Entonces, algunos son congruentes módulo 3 y otros no son congruentes módulo 3. Entonces, se puede demostrar, y supongo que es lo que va a ser la clase que viene Marisa, que es lo siguiente. Si dos números son congruentes módulo 3, ¿qué significa esto? Entonces el resto de dividir si dos números son congruentes módulo M, teorema o propiedad, si A es congruente con B módulo M, que también se anota de esta manera, chicos. Esto es notación nada más, se puede anotar como una equivalencia o como una
una viborita con un m abajo, si A es equivalente módulo m, sí, solo sí, y esto es lo importante para lo que quieren que haga, sí, solo sí, el resto de dividir A por M, el resto de dividir A por M es igual al resto de dividir B por M. Esta propiedad es importantísima. Entonces, tenemos, esta es la definición de M, un número natural, alcanza con que sea natural, y dos números van a ser congruentes módulo m si la diferencia es un múltiplo de m. Ahora, otra manera de pensar que dos números son congruentes módulo m si divido a ambos por m y tienen igual resto. Esa es una propiedad importante. Entonces, fíjense, acá nosotros pudimos ver que 10 y 4 eran congruentes módulo 3. Entonces, vamos a validar lo que dice el teorema. Si ustedes hacen 4 dividido 3, cociente 1 y resto 1. Si hacen 10 dividido 3, cociente 3 y resto 1. ¿Está bien? Los dos, cuando el 4 lo divido por 3, me da 1 su resto. Cuando el 10 lo divido por 3, me da 1 su resto. Entonces, es otra manera fácil de saber si dos números son congruentes. Ese teorema me da una herramienta para saber si dos números son congruentes. Agarren, por ejemplo, el 16 y agarren por ejemplo, el propio 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Como al 16, cuando lo divido por 3, me da 5 por 3, 15 y resto 1, entonces tengo derecho a escribir que estos son congruentes módulo 3, porque al dividir 16 por 3 tiene resto 1, igual que tiene el 4 con el 10. Y entonces también es cierto que el 16 es congruente módulo 3 con el número 10, porque tienen el mismo resto cuando los divido. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los que tienen resto 1 son los múltiplos de 3 más 1, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos el 18? Cuando hago la división de 18 dividido 3, me va a dar 6 y resto 0. Y 18 es un múltiplo de 3. Entonces, ¿con quién va a ser congruente este 18 módulo 3? Y agarren el 27. Agarren el 27, lo dividen por 3, 9 por 3, 27, resto 0. Es decir, que el 18 es congruente módulo 3 con 27. Es decir, todos los múltiplos de 3 van a ser congruentes entre sí, porque el resto de dividirlos por 3 va a dar 0. También el 3, si lo divido por 3, me da 1 y resto 0. O sea que también es cierto que 18 es congruente módulo 3 con el 3. Bueno, entonces todos los múltiplos de 3 están relacionados entre sí. Todos los múltiplos de 3 más 1 están relacionados entre sí, porque a todos les sobra un 1 cuando los divido. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pensemos en el 5? Si nosotros al 5 lo dividimos por 3, va a ser 1 y resto 2.
¿Qué número al dividirlo por 3 tiene resto 2? ¿Qué les parece? No se ve, profe. ¿Qué número al dividirlo por 3 tiene resto 2? ¿Qué número al dividirlo por 3 tiene resto 2? 5. 5 Sí, dividido 3 tiene resto 2. ¿Y otro más? 7. No. 8. 8 dividido 3, cociente. 11. Claro. 2 por 3, 6. Acá me queda 2, ¿no es cierto? Por Sí. lo tanto, 5, que es congruente con 3, módulo 3 con 8. El 11 también. Si lo divido por 3, me da 3 por 3, 9 y sobra 2. O sea que también tengo que 5 es congruente, módulo 3 con 11. Es decir, todos los múltiplos de 3 más 2 son congruentes entre sí. Todos los múltiplos de 3 más 1 son congruentes entre sí. Todos los múltiplos de 3 más 0, es decir, los múltiplos de 3, son todos congruentes entre sí. Entonces, esta relación que tenemos definida, y gracias a este teorema, que se verifica, es fácil probarlo, lo va a probar seguro Marisa, entonces nos permite trabajar los números en función de los restos. ¿Está bien? Y eso es lo que importa para analizar la divisibilidad. Entonces, si un número es divisible, el resto es 0. Si el número no es divisible, tiene algún resto distinto de 0. Entonces yo puedo trabajar algunas propiedades. No sé si adelantarme. ¿Me puedo adelantar un poquito? Entonces, si nosotros tenemos A equivalente con B módulo M y C equivalente con B módulo M, ¿qué quiere decir? Que la diferencia, perdón, con D, quise poner y puse B. Esto quiere decir que A menos B es un múltiplo de M, y esto quiere decir que C menos D, o al revés, es un múltiplo de M, porque acuérdense que en los enteros puedo usar los negativos, o sea que no importa, ¿no? Es simétrica esta relación. A ver eso primero. Si A es equivalente con B módulo M, según mi definición, es que A menos B es K por M. Ahora, ¿qué pasa? B menos A es menos K por M, entonces. Pero entonces esto quiere decir que B es congruente con A módulo M. Es decir, la simetría de la relación, ¿no? Fíjense que es simétrica. Porque si A es equivalente con B, B es equivalente con A. Porque la definición de A equivalente con B es que A menos B es un múltiplo de M. Ahora, si hacemos B menos A, me da menos K por M, entonces B es equivalente con A. Bien, eso quiere decir que da lo mismo que tomen A con B o B con A como congruentes. Ahora yo digo, si A es equivalente con B módulo M y C es equivalente con D módulo M, ¿saben lo que pasa? Pasa que A más C es equivalente con B más D módulo M. ¿A qué les hace acordar esto? Supongo que a todos les estará haciendo acordar a lo siguiente, que si yo tengo A igual a B y C igual a D, y sumo miembro a miembro, me da igual que B más D, ¿no? ¿No es parecido a eso? ¿Qué les parece? ¿Es parecido o no? Sí, sí. Sí. Porque ¿Y esa es la demostración de lo que nos enseñaron de esa manera? O sea, no, cuando ahora nos lo vamos enseñaron. a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a demostrarlo. Lo que ocurre que yo les dije, las relaciones de equivalencia son las cosas más parecidas a la igualdad.
Entonces, acá lo que yo estoy queriendo demostrarles es que la relación esta de equivalencia módulo M conserva las operaciones. ¿Qué quiere decir que conserve las operaciones? Acá es, si sumo miembro a miembro, ya lo sabíamos. Si dos igualdades se suman miembro a miembro, sigo obteniendo una igualdad. Acá, en lugar de tener una igualdad, tengo una equivalencia. Y entonces quiero probar que sumando miembro a miembro, convenientemente, me sigue dando una equivalencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, esta no la ven. Entonces, primera hipótesis. Tenemos 1 y 2 como hipótesis. Si pasa 1, quiere decir que A menos B es un elemento por M. Si pasa 2, quiere decir que C menos D es un T por M, no tiene por qué ser el mismo, ¿no es cierto? A menos B es un múltiplo de M, C menos D es otro múltiplo de M. ¿Está bien? Entonces yo quiero demostrar qué pasa con A más B respecto de C más D. ¿Qué es lo que quiero demostrar, chicos? Quiero demostrar que A más C menos B más D es igual a un K por M. Eso es lo que quiero demostrar. Ahora, sumemos ambos lados, son igualdades ya acá. Las igualdades las manejo bien. Entonces, si tengo dos igualdades, sumo miembro a miembro estas igualdades. Entonces me va a quedar A menos B más C menos D, primer miembro. Segundo miembro, HM más TM. Bien, acá en el segundo miembro está claro que puedo sacar factor común M de H más T por M. Si H era un entero y T también, H más T por el acerramiento de la suma es un entero. Y acá lo que apliqué fue sacar factor común, que es la distributividad del producto de la multiplicación en la suma. Y acá puedo conmutar convenientemente y me va a quedar A más C menos B más D. ¿Están de acuerdo? Que este primer miembro, haciendo conmutación y sacando factor común al menos 1, menos D lo pueden escribir como menos B más D. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Se entiende lo que hice en el segundo miembro? Lo hago de nuevo. Lo que hice en el segundo miembro. A ver. Tenemos A menos B más C menos D. Eso es el primer miembro. Entonces, vamos a escribir A menos B más C menos D. Entonces... Perdón, profe, no se ve, perdón. ¿Acá no se ve? No, si lo escribe ahí arriba no. Ahí sí, gracias. No, al contrario. Entonces, tengo A menos B más C menos B, D, que es esto que está acá, ¿no? Estoy viendo por qué llega esto. Entonces, podemos conmutar el C con el menos B. Entonces, conmutamos acá y me queda A más C menos B menos D. Ahora, esto es lo mismo que tener A más C, y acá saco factor común menos 1, ¿de quién? De B más D. Entonces, es lo que yo escribí acá. Este primer miembro se puede transformar en esto. ¿Y para qué me interesa? Y bueno, porque yo quería probar que si tenía A congruente con B y C congruente con D, entonces A más C es congruente con B más D. Por lo cual,
lo que significa probar esto es que A más C menos B más D es un múltiplo de M. Y tengo eso, y sí, porque si H era un entero y T era un entero, la suma de H más T es un entero. Por lo tanto, la diferencia de A más C menos B más D es un múltiplo de M. Lo que significa, y esto importa, que la congruencia módulo M respeta la suma. Es decir, si yo sumo miembro a miembro cosas congruentes, voy a tener cosas congruentes. Primera aplicación. Fíjense que si ustedes tenían 4 es equivalente módulo 3 con, habíamos dicho, con 10, ¿no es cierto? Y también tengo que 8 es congruente con estos dos, ¿no? Sí, con 11, 8 es congruente con 11, ¿por qué? Porque el resto de dividir 8 por 3 es 2, el resto de dividir 11 por 3 es 2. Estas cosas son congruentes módulo 3. Si ahora sumo 8 y 4, 12, sumo acá, me da 21. ¿Y son congruentes 12 y 21? ¿De acuerdo a lo que demostramos? Sí. Y si hacemos 12 dividido 3, me da 4, resto 0. 21 dividido 3, me da 7 y resto 0. Es decir, que se conserva la congruencia. ¿Está bien? Es decir, sumé 2 elementos que eran congruentes entre sí hacia los lados del símbolo de congruencia y sigue dándose la congruencia. ¿Está bien? Estos son congruentes entre sí, estos son congruentes entre sí, los sumé, obtengo un 12 y un 21 y analizo que ellos siguen siendo congruentes. Ya lo había demostrado, pero para que vean. ¿Está bien? Bueno, también es cierto esta otra propiedad, que si tienen dos pares de elementos congruentes, entonces si multiplican a ambos lados, van a seguir siendo congruentes módulo M. Acá, ¿qué tengo que probar? Acá la cosa es un poquito más compleja lo que tengo que probar. Tengo que probar que A por C menos B por D es un múltiplo de M. Eso es lo que tengo que probar. Porque que A por C sea congruente módulo M por B por D, la diferencia tiene que ser un múltiplo de M. Entonces tenemos 1, tenemos 2, y ¿saben lo que vamos a hacer? Lo siguiente. A 1 lo voy a multiplicar por C. Porque estos son números enteros. ¿Está bien? Entonces, esta igualdad 1, toda esa igualdad la multiplico por C. A 1 lo multiplico por C. 1 por C, vamos a escribirlo así. Entonces me va a quedar A por C menos B por C igual a HMC. Son todos números enteros. A 2 lo voy a multiplicar por B. A 2 lo voy a multiplicar por B. Si a 2 lo multiplico por B, me va a quedar CB menos DB igual a TMC. Y ahora vamos a restar a esta expresión le voy a restar esta.
Le voy a restar CB menos DB. Déjenme. No le voy a restar, le voy a sumar. Le voy a sumar para que haya cosas que se me vayan. Le voy a sumar. Disculpen, le voy a sumar. Entonces, si le sumo, si sumo vamos a arreglar el primer miembro por ahora. Entonces acá me quedo AC menos BC más CB menos DB. Obviamente que BC y CB son iguales porque la multiplicación es conmutativa en los enteros, entonces esto y esto se cancela y me ha quedado AC menos DB. ¿Y qué quedó en el segundo miembro? Y en el segundo miembro, como yo sumé, dije que sumaba esto con esto, nos ha quedado HMC más TMC. El segundo miembro se puede arreglar un poquito y escribirlo como M factor común de H por C más T por C. Me interesa sacar el M afuera, porque para que sean congruentes, acuérdense que necesitan que AC menos BD sea un múltiplo de M. Tener esto equivale a tener esto. Entonces, AC menos BD, o DB, como quieran, es 1 entero por M. Por lo cual tenemos esta otra propiedad que se asemeja a la que tenemos siempre en la igualdad, nadie duda. Es decir, si ustedes tienen A igual a B y C igual a D, multiplican a miembro y ustedes dicen A por C es igual a B por D. Entonces, esta propiedad está generalizando esta situación para la igualdad. Es decir, si tengo A equivalente con B y C equivalente con D, entonces los productos miembro a miembro siguen siendo equivalentes. Ahí tienen la demostración y vamos a un caso práctico. Supongamos que estamos trabajando con módulo 3. Entonces tenemos, por ejemplo, el 17 es congruente, el resto es 2, es congruente con 11 módulo 3. ¿Está bien? Y el 5 es congruente con 5, también el resto es 2. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner el 4 es congruente, que tiene el resto 1, 4 es congruente con 3, con 1, con, ya, quiero poner un número chico, con 7, ¿está bien? 4 es congruente con 7 módulo 3. ¿Por qué? Porque 4 dividido 3 tiene resto 1, 7 dividido 3 tiene resto 1. 17 dividido 3 tiene resto 2 y 11 dividido 3 tiene resto 2. Por lo tanto, esos son congruentes entre sí. Lo que acabamos de demostrar es que si hacemos 17 por 4, sigue siendo congruente módulo 3 con 11 por 7. A ver si es cierto. 17 por 4, ¿cuánto es? 4 por 7, 28, me llevo 2. 4 por 1, 4, y 2 son 6. Y del otro lado me da 77. ¿Serán congruentes? Verifiquémoslo. Si hacemos 68 dividido 3, es 1, 0 bajo el 8, perdón, 2. 2 por 3,
bajo el 8 me da 2 por 3, 6, sobran 2. Bien, el resto es 2. 77 dividido 3 es 2, sobra 1. 17 dividido 3 es 5, por 3, 15, sobra 2. O sea que efectivamente estos dos números siguen siendo congruentes. Entonces, al multiplicado a los lados del símbolo de congruencia, el resultado sigue siendo congruentes. Entonces, tenemos esas propiedades de la congruencia que nos van a servir para trabajar no solo en lo que es la congruencia módulo M, sino también, a ver que no veo el mensaje. No lo veo, ¿por qué no lo veo? Nos va a servir para trabajar buscando restos, que es lo que quiere hacer Marisa la clase que viene. Entonces, ya vimos algunas propiedades de la clase de equivalencia módulo M. ¿Para qué sirven? Para analizar cómo podemos trabajar con los restos de una división. Porque fíjense, este teorema es importante. Si dos números son congruentes, es que ellos tienen el mismo resto al dividirlos por M. Entonces, cuando queremos buscar el resto o analizar qué propiedades podemos hacer con los restos de una división, pensamos, juntamos el teorema del algoritmo de la división con la definición de congruencia módulo M y con este teorema. Y este teorema también, además de ese teorema, estas dos propiedades fundamentales, que son, las repito porque son fundamentales, que si A y B son congruentes, y C y D también, entonces recapitulando, propiedades importantes, si A es congruente con B módulo M, y C es congruente con B módulo M, entonces A más C es congruente con B más D módulo M. Y además, A por C es congruente con B por D módulo M. Es decir, esto va a permitir trabajar con los restos. Profe, yo me voy porque tengo que ir al hospital, ¿sí? Bueno, vaya y ya terminamos, porque ya faltan 5 minutos y es mucho, porque me falta un poco que Marisa dé más teoría, pero ya tienen un pantallazo de lo que ella va a explicar la clase que viene. Gracias, profe. Bien, entonces, las relaciones, repito, una relación R es de equivalencia, en un conjunto A, si R es reflexiva, simétrica y transitiva. La relación módulo M, esta definida, es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Y, bueno, con esa relación de equivalencia se pueden abordar, entonces, de manera más fácil, los problemas de divisibilidad en los enteros. Entonces, acuérdense que no siempre un número es divisible por otro. Si ese número no es divisible por otro, quiere decir que tiene un resto. Eso lo garantiza el teorema del algoritmo de la división. Entonces va a tener un resto. Y trabajar con los restos es trabajar justamente
con la relación de congruencia módulo M. Porque dos números son congruentes si al dividirlos por M tienen igual resto. Y entonces es una manera de achicar el problema para trabajar, para analizar la divisibilidad o no de un número con otro. Bueno, por hoy paramos acá. Entonces, en estos días, antes de que termine el fin de semana, antes del lunes, les vamos a subir una resolución del parcial. ¿Sí? Ustedes ya tienen sus parciales, tienen sus notas, y repito cómo iniciamos la clase. Por favor, no se desanimen, sigan pensando que todo va a andar bien, y entonces espero que recapaciten en el sentido siguiente, que no pasó nada grave, no pasó nada grave. Esto, tómenlo como que es un parcialito, es un entrenamiento. Un parcialito es un entrenamiento.